noches. Eva Sanz, la nueva rectora de la Universidad de La Rioja. En la segunda vuelta de las votaciones, la comunidad universitaria se inclinó de forma clara por la línea continuista en detrimento de Sandra Peña. Eva Sanz se convierte así en la segunda mujer rectora de la institución y lo será por primera vez para los próximos 6 años. ¿Qué tal? Buenas noches. La nueva rectora ya ha manifestado que su candidatura está conformada por un equipo sólido y con experiencia, donde lo importante serán las personas. Y por cierto, hablando de educación, hoy se han conocido el último informe sobre el defensor del profesor elaborado por AMPE. De él se desprende que se atendieron el año pasado 27 casos de conflicto en el curso anterior, lo que supone un aumento del 50% con respecto al curso pasado. Las etapas educativas más conflictivas son primaria y secundaria, donde se dan la mayoría de los casos, aunque también destaca el incremento en la etapa de infantil y de formación profesional. Esta conflictividad en las aulas ha generado ansiedad en la totalidad de los casos. También, aquí lo estamos viendo, también en un 11% de esos casos, el 11% tienen depresión, un 18% acaban en baja laboral. Quédense también con este dato que vamos a ver, porque en el 37% de los casos se encuentran involucradas las familias con denuncias o falsas acusaciones. En el 33% de los conflictos son conflictos que se producen directamente en clase o por faltas de respeto del alumnado, y un 30% en el ámbito laboral por conflictos con compañeros o con la propia administración. Desde AMPE se reclaman medidas urgentes como pueden ser la revisión de la normativa de la convivencia escolar. También se reclaman más recursos humanos y materiales y formación para los docentes, tutores y equipos directivos. Estamos asistiendo a una tendencia al alza, más que alarmante, yo diría casi preocupante, al menos preocupante. Estamos empezando a ver casos en profesorado en educación infantil, estamos empezando a ver casos en profesorado de formación profesional. Bueno, pues hoy tenemos aquí con nosotros esta noche a Andrés Toledo, responsable del servicio del defensor del profesor de AMPE en La Rioja. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, María. Gracias por acompañarnos. Bueno, hemos visto algunos datos, ¿no?, de la rueda de prensa donde se ha dado a conocer este informe. La verdad que nos ha llamado mucho la atención esos 27 casos que suponen el 50% con respecto un 50% más con respecto al año anterior. ¿A qué cree que se debe? Bueno, pues creo que hay dos factores fundamentales. El primero es que nuestro servicio cada vez está adquiriendo más visibilidad. Pensamos que el servicio que ofrecemos desde el sindicato AMPE, que es un servicio completamente gratuito y abierto y público, tanto a afiliados del sindicato como a no afiliados, porque así lo consideramos. Es un servicio que además está en todas las provincias, en todas las comunidades autónomas. Y creemos que ese aumento de la visibilidad del servicio hace que cada vez nos llame más gente. Sin embargo, también un aumento tan considerable, porque el curso pasado fueron 27 casos, el anterior solo atendimos 18. Bueno, os digo solo, que ya son muchos. También se debe, yo creo, pensamos que a un aumento considerable de la conflictividad en las aulas, porque no es posible que se deba solo a esa visibilidad del servicio, sino a algo más. Algo está pasando entonces, ¿no?, dentro de las aulas. Hablaban también de, si lo comparan a nivel nacional, nuestros datos no son llamativos, pero sí que piensan que puede haber algo más detrás, ¿no? Sí, a nivel nacional ha habido este curso 2.101 casos, con respecto al anterior, que fueron 1.948, es un incremento del 7,9%, casi del 8% a nivel nacional. Esto ya estamos hablando de un grosor de muestra, de unos datos ya, digamos, importantes. Entonces, ese 8% de incremento nacional, como vemos, es una tendencia al alza. Y una tendencia al alza que además no es solo este curso, sino que es una tendencia que lleva por los últimos 3, 4, 5 cursos en aumento, lamentablemente.
Según el informe, las etapas más conflictivas son primaria y secundaria, pero también han notado que empieza a haber conflictos en infantil y en formación profesional. ¿Cómo puede explicar este fenómeno y cuáles son las características de cada etapa, de esos conflictos en cada etapa? A ver, evidentemente, donde más volumen de alumnado existe escolarizado es en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria, porque son los intervalos de edad de educación obligatoria. Y por eso, donde más conflictividad va a haber siempre, las columnas donde más conflictividad vamos a observar son en la ESO y en educación primaria. Pero nos ha llamado la atención que, bueno, hemos tenido 2 casos, pero que hay, nos llaman ya, se ponen en contacto con nosotros profesoras, tutoras de educación infantil, pues la mayoría son mujeres, que nos comentan pues cuestiones relacionadas con conflictos con familias. ¿De acuerdo? Cuando se supone que la educación infantil es una etapa que evidentemente es muy sensible para la formación de los alumnos, pero que habitualmente no ha reportado esa conflictividad. Bueno, pues ya comienza a haber conatos de conflictividad en educación infantil, hablo de familias. Y en formación profesional, sobre todo en dos grandes sectores, en la formación profesional básica, pero también la formación profesional superior, donde el alumnado ya es adulto o casi adulto, tiene una madurez, y ahí es donde vemos que en la formación profesional de grado superior existe más presión por las calificaciones, quizás más exigencias por parte del alumnado al profesorado. Esas son las 2 grandes características, tanto en educación infantil con familias como en FP por parte del alumnado. Si hablamos de la tipología de esos conflictos, encontramos diferencias, por ejemplo, con el alumnado, donde un 33% de los casos se relacionan con ellos, especialmente por problemas de dar clase o faltas de respeto, ¿no? ¿Qué medidas se pueden implementar para que esto no pase? A ver, nosotros sectorizamos o dividimos un poco nuestra estadística entre conflictos con alumnado, conflictos que surgen con las familias o conflictos que surgen con la propia administración o entre el profesorado. En ese último grupo pues entran que un profesor puede haber tenido un conflicto con otro compañero, puede haber tenido un conflicto con su equipo directivo o algún problema con la administración, con inspección educativa, etcétera. ¿Qué medidas? Me preguntas por las medidas. Pues las medidas sobre todo son igual de dos grandes tipos. Por un lado, un apoyo normativo, un apoyo por parte de la normativa, de la ley, de la legislación autonómica que apoye al profesorado. Y por otro lado, la concienciación social. Creo que ambas van de la mano. La normativa al fin y al cabo establece una serie, un puente o una alfombra por la que transita el resto de la sociedad. Entonces es importante que a nivel normativo la legislación proteja y cuide a los docentes, por ejemplo reconociendo su autoridad, por ejemplo dotándole de herramientas para poder intervenir a nivel de convivencia, y también, por ejemplo, dotándole de protección jurídica y administrativa cuando ocurre alguna cuestión relacionada con la convivencia. Y por otro lado, como digo, la concienciación social, que nos parece fundamental, porque si no se va produciendo un pozo, se va calando en la sociedad, que al docente prácticamente podemos dirigirnos al docente de cualquier manera. No pasa solamente con la profesión docente, también pasa, por ejemplo, con los profesionales sanitarios. Parece que cada vez más tenemos una falsa confianza de que podemos decirle lo que queramos y sobre todo como queramos. Eso es importante corregirlo. Evidentemente los profesores, los docentes, no somos inaccesibles. Si un padre, si un alumno o cualquier otro compañero nos tiene que decir algo, evidentemente puede haber quejas, puede haber críticas a nuestra labor, no somos perfectos, pero siempre tiene que hacerse dentro de los límites de la educación y del respeto. Antes hablábamos que en infantil se producían casos y conflictos normalmente o generalmente con las familias donde se producían.
denuncias incluso falsas, ¿no? ¿Cómo se pueden proteger contra eso? Porque eso es muy peligroso, ¿no? ¿De qué nos puede poner algún ejemplo? Las denuncias, hablamos de denuncias en términos genéricos, no denuncias de tipo policial o de tipo jurídico, sino acusaciones falsas del tipo que normalmente nos movemos en el ámbito de lo que se denominaría la violencia o la agresión sutil. Son cuestiones que muchas veces afectan directamente a la salud, en este caso a la salud psicológica del profesorado y a su día a día, pero difícilmente demostrables, como por ejemplo, puedo poner ejemplos concretos como un bombardeo, un auténtico bombardeo de mensajes de correos electrónicos, de la plataforma Racima, por parte de familias. Hablo de denuncias falsas en el sentido de en vez de seguir los cauces establecidos que en la administración educativa o como cualquier otra administración existen, como es por ejemplo dirigirse al tutor. Si no estamos de acuerdo con lo que dice el tutor, podemos ir al jefe de departamento, al jefe de estudios, al director del centro. Es decir, hay una jerarquía establecida en la educación muy clara y que todos más o menos conocemos, pero en determinadas ocasiones nos encontramos que una familia o un alumno, pero normalmente familias, directamente han mandado cartas al consejero de educación, directamente, o directamente denuncias ante inspección educativa, saltándose absolutamente todo el tránsito, que algunas veces es un poco tedioso, pero que tenemos que respetar. ¿Por qué? Porque si no, lo que ocurre es que estamos poniendo a ese profesor, a esa profesora en la picota. Y lo estamos digamos, dejando en evidencia delante de toda la administración. Entonces, consideramos que, evidentemente, si un profesor está haciendo mal su trabajo, los padres tienen, por supuesto, la potestad y el derecho a quejarse, pero siempre con los cauces establecidos y sin evidenciar y sin acosar de esa manera sutil al profesorado. Hablamos que todo esto provoca grados de ansiedad, incluso bajas laborales que llegan a un 18%. ¿Desde AMPE se realiza algún tipo de apoyo psicológico o qué tipo de ayuda tienen? Evidentemente, todos los casos que nos vienen son casos en los que hay un nivel de ansiedad. Alguna vez encontramos a alguien que te cuenta un problema y está, como se suele decir, muy entero a nivel psicológico, pero en la mayoría de las ocasiones, cuando acuden a este servicio, es porque o ya no pueden más o porque necesitan contárselo a alguien, y ahí estamos nosotros como sindicato de profesores para escuchar a un compañero, porque realmente somos compañeros. ¿Cómo intervenimos? Pues en primer lugar, lo que hacemos es una ilustración del caso, que nos cuente qué es lo que está pasando, o bien por teléfono, o bien se le cita a una entrevista personal. Muchas veces los profesores pues trabajan en otra localidad, trabajan en Rioja Alta, Rioja Baja, y dicen, mira, no puedo ir a Logroño. Bueno, pues se les atiende exclusivamente por teléfono. Y una vez, mediante esa entrevista, o sea, 2 o 3 entrevistas, se evalúa cuál es su estado psicológico y se le da una atención psicológica preliminar. Es decir, no vamos a establecer una terapia psicológica porque no es nuestra función, pero sí que, digamos, hacemos entre comillas, unos primeros auxilios psicológicos para tranquilizarle, para calmar los ánimos y para darle una serie de recursos inmediatos. Después, si la situación lo requiere, pues tenemos a disposición de los usuarios un servicio de asesoría jurídica en nuestro sindicato, que pueden hacer uso de él o del que ellos quieran. Pero lo primero es sobre todo dar una atención psicológica básica y que se sientan escuchados. Eso es muy importante. ¿De aquí a unos años ha notado algún cambio especial en la actitud de los alumnos? Sobre todo en los últimos año y medio, 2 años, se ha notado ya lo dijimos en el anterior año, en el anterior informe del curso pasado, se ha creado una especie de lo que se denomina ilusión de invulnerabilidad, que parecía, afortunadamente eso
duró un par de meses, los primeros compases, septiembre, octubre, noviembre del curso pasado, en la que parecía, nos lo dijeron muchos directores de centros y muchos compañeros, parecía que los alumnos tenían la sensación de que podían hacer lo que quisieran porque realmente sus conductas no iban a tener consecuencias. Cuando no es así, evidentemente cualquier conducta, cualquier mala conducta tiene sus consecuencias, pero en la actualidad parece que eso se ha corregido un poco. El problema que tenemos ahora no es que haya, es que los datos o las estadísticas se están consolidando. El problema es que tenemos unas estadísticas persistentes. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos acostumbramos a las estadísticas, el problema, digamos, cala en la sociedad y es muy difícil de eliminar después. Esa es la verdadera preocupación. ¿Qué mensaje entonces quiere dar tanto a las familias, a los docentes, a los propios alumnos? Bueno, pues en primer lugar a los docentes nos gustaría enviarles un mensaje de confianza y un mensaje de esperanza en que las cosas pueden mejorar. Evidentemente son datos estadísticos, como digo, detrás de cada número hay un caso que además, casos que los han pasado mal, porque has hablado antes de las bajas laborales. Quería hacer un inciso, las bajas laborales cuestan un dinero a la administración, es decir, es un coste administrativo y un coste social. Entonces eso también es un coste añadido que tenemos que solucionar. El mensaje que le diría a los docentes es que confíen en ellos mismos, que en La Rioja hay prácticamente 5.000 docentes entre todos los niveles y especialidades, y tenemos por fortuna unos muy buenos profesionales de educación y que tienen que creérselo, tienen que saber que son buenos profesionales. A las familias, de igual manera, que confíen en los docentes que están a cargo de sus hijos en sus aulas, que los profesores están haciendo el mejor de los trabajos que pueden hacer. Evidentemente, siempre somos humanos y tenemos fallos, como en cualquier profesión, pero como padres tenemos que intentar confiar, tenemos que depositar la confianza en los profesores de nuestros hijos. Como alumnos, respetar, saber que el profesor, cuando me dice algo, me lo está diciendo normalmente por mi bien, en la gran mayoría de los casos, algunas veces, y también dotar de autoridad al profesorado. La autoridad es importante, pero yo siempre digo que la autoridad no es algo que se exige, es algo que se obtiene, es algo que se gana con el tiempo. Tenemos que dotar de autoridad a los docentes, no solo a nivel normativo, como ya está conseguido recientemente, en junio, con la ley Omnibus, pero no solamente hay que hacerlo a nivel normativo, sino la sociedad tiene que dotar de autoridad al profesorado. Una autoridad bien llevada, una autoridad que sea ejemplar. Todos tenemos en nuestro recuerdo a nuestros mejores profesores. Seguro que tú, yo, todos recordamos a profesores que nos han marcado la vida y que han sido un referente ético, un referente de trabajo, un referente de estudio, un referente moral. Bueno, pues esa autoridad que nos ha marcado es la que nosotros como sociedad debemos ofrecer a nuestros profesores. Nos vamos a quedar con esos mensajes, a ver si calan tanto, pues eso, como decimos, en la población, ¿no?, en la sociedad, en los alumnos y también en los profesores. Andrés Toledo, gracias, un placer, y estaremos pendientes a ver el año que viene cómo evoluciona este informe y la conducta de alumnos, de profesores o de la comunidad educativa en general mejora y no se estanca, como dice, ¿no?, que parece que se está quedando ahí esos datos. Esperemos que sí. Muchas gracias por vuestro interés. Gracias, buenas noches. Bueno, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos con la tertulia. No se vayan, hasta ahora. Bueno, pues saludamos ya a Silvia Alcántara. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Muro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Bienvenido. Y Enrique Martínez, muy ¿qué tal? bien, buenas noches. Buenas noches. Muy bien.
Bueno, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, es que no se puede callar nada, ¿eh? Lo tuyo es mucho. Bueno, vamos a hablar, acabamos de tener la entrevista, acabamos de hablar con el sindicato AMPE, con el responsable del defensor del profesor, y simplemente quería ver un poco cuál es la opinión que tenéis de esos datos que se han conocido. 27 casos el curso anterior, que supone un 50% más de casos de conflictos en las aulas, las etapas educativas más conflictivas, primaria y secundaria, donde se dan la mayoría de los casos, aunque destacan también el incremento en la etapa de infantil y de formación profesional. La conflictividad en las aulas ha generado ansiedad en la totalidad de los casos que se han detectado. En un 11% de los profesores también presentan depresión y un 18% acaban en baja laboral. Y otro dato también que nos ha llamado la atención es que el 37% de los casos se encuentran involucradas las familias con denuncias o falsas acusaciones. Bueno, volvemos a algo que llevamos en los últimos años hablando de conflictos en las aulas, que él ha comentado además que ha mejorado un poco la convivencia, pero que parecía como que los datos se estancaban al alza, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo podríamos Yo pienso que ahora mismo situación? los profesores no tienen la autoridad que tenían hace unos años, y el principal problema yo creo que está en la educación. La mayoría de los padres piensan que a los niños se les educa en el colegio, pero no es así. Al colegio van a aprender, tienen que venir educados de casa. Yo creo que la mayor parte de los conflictos se producen precisamente porque las familias se involucran por tema de notas, tema de comportamiento de los niños, y no sé si he oído también, porque en muchos colegios, sobre todo en infantil, si un niño se mancha porque hace sus necesidades, tiene que ir la familia a cambiarle. Los profesores no tienen la obligación de hacerlo, y muchos de los conflictos también van por ahí. Luego, si vamos a etapas más adultas, yo creo a mayores, a primaria o a secundaria, yo creo que la raíz parte del mismo problema. Yo hace años, cuando estudiaba, bueno, recientemente, cuando estaba en el colegio, pero yo no me atrevía a levantarle la voz al profesor. Sin embargo, ahora se permiten el lujo de ponerles motes, de insultarles, de levantar la voz, de no comportarse como uno se debe de comportar en el colegio. Y al final ahí es donde vienen los problemas derivados de, sobre todo, enfermedades para los profesores, de ansiedad, de depresión y de bajas laborales, con lo que cuesta encontrar un profesor en estos momentos. Así es, la falta de profesor, Enrique. Yo antes apuntaría una cosa: si el año 2023 hay un caso y el año 2024 hay otro, dices, ha aumentado un 100%, o sea, 1 o 2 casos, ¿no? Entonces, 9 casos más de 27 a 18, aunque el 50% es un número muy grande, realmente son 9 casos más, que no son tantos, ¿eh? Vamos a dejar ahí el 50% por 9 casos más. Bueno, en principio, la mayoría de los problemas en el informe del profesor que AMPE instituyó en el 2005-2006 para que los profesores de forma anónima llamaran y dijeran los problemas que tienen en la clase con los chavales, pues en principio son en base a 2 temas fundamentales. Primero, la falta de autoridad por parte del profesor en la clase. En estos tiempos, yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, íbamos a clase, un respeto enorme a la figura del profesor, solo con que nos mirara, ya ahí todos callados, ¿no? Ni una mosca. Yo creo que se ha perdido ese respeto. Yo no sé si es porque fuera del, que sí, que estoy contigo, fuera del colegio también han perdido respeto a los padres. Yo oigo muchísimos casos de hijos que pegan a sus padres o que violencia contra sus padres. A mí en mis tiempos ni se me ocurría pensarlo, ¿no? Yo creo que es un tema de formación a todos los niveles. En casa, el colegio empieza en casa, en el salón de la casa de una familia, y a continuación los profesores hay que dotarles de la fuerza absoluta de sistemas, de medios. Por ejemplo, la expulsión, que desapareció, porque antes te portabas mal, salga afuera al pasillo y cuando entre la clase termine, o váyase a su casa con una nota, ¿no? Eso se había quitado y el gobierno de La Rioja lo ha vuelto a poner, cosa que me parece maravillosa, porque algún arma tiene que tener el profesor ante 40 chavales, 40 leones que vienen desaforados del fin de semana, para decir, bueno,
yo aquí mando yo, si os portáis, aquí venimos a aprender, pero el que se salga de las normas, hay unas disciplinas, hay unas normas, pero claro, con este buenismo, no, porque eso no sé qué, no sé cuántos, vamos a dejarnos de buenismo, vamos a dotar al profesor de autoridad, que es lo que falta, autoritas, y vamos a entender que los niños se forman no en el colegio, que eso no es un garaje, eso no es un sitio para dejarlos ahí y ya está, sino es un sitio para formar desde casa, donde también los padres deberíamos de formar a nuestros hijos. Pedro, ¿coincides con ellos? Coincido, creo que el problema está en esa falta de autoridad, pero no solo la autoridad moral con respecto a los alumnos, sino la autoridad, digamos, reglada, que tengan ese respaldo de una ley que permita que la palabra de un profesor esté por encima de la de un alumno. Entonces creo que con eso la ley Omnibus del Gobierno de La Rioja, que plantea medidas ya de convivencia escolar, pues hay que dejarla que ruede un poco, ¿no? Y que pueda traer esa autoridad que faltaba en las aulas, para que esa autoridad moral se implante también desde el punto de vista de una norma reglada, ¿no? Que creo que es lo que hace falta, que cuando vengan los padres a hablar de su hijo y de que su hijo o su hija hace todo bien, pues se encuentren con la autoridad del profesor que les explique lo que ha ocurrido y pueda haber, pues eso, una autoridad superior con respecto a lo que dice un chaval en un momento dado. Yo estoy contigo en eso, y sobre todo yo recuerdo que en mis tiempos, y ahora debería de ser también, hay actividades extraescolares con las cuales se le premia a los chavales a hacer un viaje o una excursión a un museo. Bueno, pues a chicos que no se porten bien o tengan esta falta de respeto con sus profesores, pues ese día se quedan en el aula a leer o a estudiar o a lo que sea. O sea, que vean que hay premio, es así, el chiquillo lo entiende así. Oye, si voy a pruebo las notas, pues te compro no sé qué. Bueno, pues si te portas bien en clase y atiendes al profesor, pues te vas de excursión con el resto de la clase al museo no sé cuántos o al monasterio de San Millán. Pero no, los que no se porten bien se quedan aquí, que vean un poquito de que eso se premia, que tiene un premio, que no solo sacar buenas notas, sino tener respeto a un profesor que te va a dar la vida, que te va a dar sus conocimientos para educarte y para enseñarte, que te va a hacer un hombre de provecho para el día de mañana, pienso yo. Ahora que dices eso también, destacaban los casos que se habían dado en infantil, pero también en formación profesional, que ya los jóvenes ya son adultos o casi adultos, y ahí el problema era la presión de las notas, que eso generaba conflictos en clase porque se sienten como muy presionados. Ya por esas pero edades. bueno, toda la vida veo que estudiar, si quieres labrarte un futuro, no te van a regalar el aprobado. Vamos, que todos hemos pasado por eso. Sí, sí, todos, la presión todos. Eso entonces no vale como excusa, ¿no? No. Yo creo que la obligación de ir a clase hasta ciertas edades y de sacarte un título, pues no debe ser óbice de este tipo de violencia, ¿no? Con los profesores. Mira, yo soy profesor y he dado clases, he estado en jesuitas dando clases, no quiero decirlo, pero lo voy a decir. Yo había chavales con un esfuerzo enorme, los chavales que lo daban todo, pero llegaban a donde llegaban, a un 5 o a un 6. Pues para mí esos eran de 8. A mí esos chicos eran de 8 y les ponía un 8. Digo, este chaval ha dado. Y otros, que eran baguetes, pero que eran muy inteligentes, pues con poco igual podían sacar 10, pero sacaban 8, pues yo les llamaba y les decía, pues te voy a poner un 7. Porque tú eres de 9 y tienes que dar 9, tienes que trabajar, porque aquí lo sacas solamente escuchándome a mí o mirando fotográficamente un libro. Pero cuando llegas a la universidad te va a hacer falta hincar los codos y no vas a tener hábito. Y eso es importante, motivar al alumno. Lo más importante es motivar al alumno en ese sentido de notas, diciendo, bueno, oye, tú chico eres de 5, pero has dado 4,5, un 6, porque te valoro tu esfuerzo, y al revés. Y eso es importante a la hora de las notas, de lo de la presión. Porque claro, hay chicos que no dan más de lo que hay y tampoco los puedes amargar, ¿no? Y en ese sentido, el buen profesor, no digo que sean todos iguales, pero debe tener en cuenta esas diferencias entre un caso y otro, ¿eh? Eso yo lo pongo. Pero también hay que valorar un tema. También hay profesores que se dedican a leerse 40 diapositivas en una clase, y hay otros que se preparan las clases y realmente explican la asignatura. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Entonces, ¿cómo vas a motivar a un chaval si te estás leyendo 40 diapositivas y no das ni un ejemplo
Y si no te da tiempo, ya os lo mando por email. Pero el primero que tiene que dar ejemplo es el... Claro, por eso te digo. Ya sabes lo que dice la educatio, ayuda al inmaduro, al niño que se está formando, pero claro, si el que tiene que ayudar pasa del tema, porque lo sabrá también, esto no es, todos son muy buenos y muy tal, pero como es un trabajo vocativo, de vocación. Si tienes vocación de maestro, es que lo das todo por tus chicos, por tu clase. Ahora, yo no me pongo en la piel de nadie, yo sé que mucha gente, los menos, irán por pasar el tiempo, como dices tú, pero el que tiene vocación y es un maestro, como la ATS, como el médico, como la presentadora de televisión, como la vendedora de publicidad, como mi alcalde, y los que todo es vocacional, porque si no, pero hay gente que igual menos vocacional, que dice, bueno, estoy aquí porque me han puesto y me cae, ¿no? Pero, por ejemplo, maestro, enfermera, médico, esos trabajos... Es que puedes vivir amargado, si no tienes vocación en esas profesiones. Es que, claro, imagínate 40 chicos un lunes a las 9 de la mañana. A mí cuando me venían el lunes a las 9, venían como locos, desaforados. Y entonces yo, ¿cómo empezaba? A ver, ha perdido el Madrid, ¿eh? A ver, ¿quiénes sois del Madrid? Y ya los del Barcelona, ¿dónde están? Los del Logroñés, y ya con eso ya los chavales venían abajo y empezábamos la clase, ¿no? Es así. Una vez me chillaron mucho, porque no sé qué pasaba a las 4 de la tarde un viernes o un jueves, y no había manera de parar aquello. Me acuerdo que di la vuelta, me puse contra el encerado, y este tío está loco perdido, no nos hace caso a ninguno. Me puse a mirar a la pared, al encerado, el murmullo fue bajando, se bajó, me di la vuelta y empecé a explicar. No hubo falta de decir una palabra. Qué bien, una actitud es importante, ¿no? Bueno, ¿qué os parece la nueva rectora de la Universidad de La Rioja, que en esa segunda vuelta ayer conseguía hacerse pues con ese título, ¿no? Podríamos decir, la segunda rectora que va a tener la institución, y además lo va a hacer por primera vez para los próximos 6 años. Hemos pedido entrevista con ella ya, pero la semana que viene va a presentar a su equipo, por lo tanto tendremos que esperar a que presente su equipo y luego vendrá a exponernos un poco cuál va a ser su labor al frente, aunque ya sabemos que va a ser continuista. Y bueno, simplemente, ¿qué os parece? Que tengamos el caso de una nueva mujer, un equipo que va a ser continuista con lo que ha sido ahora la universidad, saber también que ha habido 3 candidaturas, que eso también es importante destacar. Pedro. Bueno, pues yo creo que es importante las 3 cosas, ¿no? Que sea mujer, siendo la segunda, pues es un hecho destacable, ¿no? Que yo creo que ya en todos los ámbitos de la sociedad, pues la mujer accede a cualquier puesto y aquí no podía ser menos. El que sea continuista, pues yo creo que tiene un gran trabajo por delante, porque está todo el tema de medicina por delante y esos 6 años le van a hacer falta para conseguir ese objetivo. O sea que saber que viene con un trabajo realizado por detrás y que va a continuar ese trabajo, yo creo que es importante también. Y el que haya habido 3 candidaturas, pues me parece de lo más sano, ¿no? El que haya tenido que haber una segunda vuelta y se haya impuesto también la opción con mayores apoyos en la primera, pues es algo positivo también para la universidad. A mí me parece excepcional que sea una mujer quien dirija la universidad. Además, va a ser un trabajo continuista, pero yo recuerdo que salió un informe que la Universidad de La Rioja era de las que más destacaba por la calidad de la enseñanza, con lo cual eso está muy bien, porque parte de un punto de partida muy bueno para poder desarrollar su programa. Yo deciros, yo coincidí con Eva, es que cuando la vi digo, ¿de qué me suena? En la Asociación de Padres de Escolapias. Yo estuve durante bastantes años en la asociación y ella también estaba en la Asociación de Padres. Sí, la conozco, sí. Y además yo creo que es una buena oportunidad para dar a conocer a la universidad fuera. Yo creo que para la internacionalización es fundamental una universidad como tiene La Rioja y por supuesto que sea la segunda mujer que lleve el timón de la enseñanza superior en esta comunidad. La primera lo hizo muy bien, imagino que la segunda también lo hará muy bien, ¿eh? Yo coincidí con la primera, además es cuando llegué yo a vivir aquí a Logroño. Pues lo hizo francamente bien. Para mí me demuestra que la universidad está viva, que el claustro está vivo, que se presenten 3 personas interesados en ser rectores, me parece que es algo interesante, algo bueno, que además haya habido segunda vuelta, ¿no? Porque esto me recordaba lo de Soraya Santamaría y lo de Cospedal cuando Casado, que también hubo segunda vuelta. Digo, esto parece la política, ¿no? Y nada, desearle todo lo mejor, como me ha dicho mi compañero, un reto importante con la Universidad de Medicina,
vamos a tener dentro de 6 años y tienen que estar ahí dándolo todo, desearle lo mejor y adelante y enhorabuena. Bueno, pues vamos con la sorpresa política del día de hoy, en esa declaración que ha hecho Aldama, que podríamos decir que ha dicho un poco de todo. Ha metido a todos en el saco, ha hablado y ha dicho que el gobierno conocía los detalles del viaje de Delcy Rodríguez, también ha apuntado a reuniones con Teresa Rivera en un proyecto vinculado a Begoña Gómez. El PSOE anuncia acciones legales contra Aldama, mientras Cerdán niega todas las acusaciones y Feijóo se ofrece a los socios de gobierno para presentar una moción de censura. Vamos a ver qué resumen nos hace nuestra compañera Leticia Ortiz. Adelante. Se esperaba con interés la declaración del presunto comisionista del caso Koldo, del empresario Víctor de Aldama. Fue él, que está en prisión provisional por su presunta relación con el caso Hidrocarburos, quien pidió comparecer y ante el juez ha señalado directamente al presidente del gobierno. Dice que la famosa foto que tienen juntos de junio de 2019 se hizo porque Sánchez la pidió como agradecimiento a sus gestiones. Gracias por lo que estás haciendo. Me tienen informado. Eso es lo que le habría dicho Pedro Sánchez a Víctor de Aldama, según el empresario. Además, según su versión, entregó dinero en efectivo a distintas personalidades, entre ellas el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Además, continuó con las graves acusaciones, asegurando que mantuvo diferentes reuniones con la ministra Teresa Rivera y también que se reunió en una ocasión con la esposa del presidente del gobierno, con Begoña Gómez. También en su declaración ante el juez ha sacado a relucir la polémica visita de la vicepresidenta venezolana de Delcy Rodríguez. Según su versión, esa visita no era simplemente una visita esporádica, sino que había prevista una cena con Pedro Sánchez y varios de sus ministros. Todas estas acusaciones han sido negadas por el gobierno y por el PSOE. De hecho, el número 3 de los socialistas, Santos Cerdán, aseguraba que van a llevar estas declaraciones ante el juez. Por su parte, el PP asegura que Pedro Sánchez tiene que dimitir. Y ya hemos anunciado que vamos a abrir acciones legales contra este señor, contra el señor Aldama, que no tiene ninguna credibilidad. Está en prisión preventiva y lo que hemos visto es que ha dado contra todos, sin prueba ninguna y con mentiras. Yo creo que la presunción de inocencia es fundamental. Tendrá que demostrar todas estas mentiras y evidentemente las acciones judiciales las vamos a iniciar desde el Partido Socialista. La Moncloa no es un castillo en el que alguien puede pertrecharse. Y por supuesto la respuesta no puede ser seguir adelante con esta agonía como si nada. Lo que haría cualquier persona con un mínimo de decencia es dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Pues veremos qué es lo que pasa. Sabremos si es verdad, no es verdad lo que ha contado. Silvia. Yo creo que se ha venido arriba, ¿eh? Sí que ha ido a declarar de forma voluntaria, pero bueno, ha citado a todos. Yo no sé si habría fila en su casa para repartir 250.000 por un lado, 100.000 por otro, 15.000 al otro lado. Ha metido a la ministra, a Teresa Rivera, también en el ajo, a la mujer del presidente. Bueno, no se ha dejado a nadie, yo creo, ¿eh? Pero ha dicho que va a seguir soltando lastre. Entonces nos esperamos aquí. Yo no lo sé si es cierto lo que está diciendo. Evidentemente todos los que están implicados sí tendrían que dimitir para que no se les caiga la cara de vergüenza, pero como decía Feijóo, que es lo que tiene que hacer el presidente por todo lo que ha declarado, a ver qué opinamos de Mazón, lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. También debería haber dimitido en lugar de cargarse a parte de su gobierno cuando él no estaba, cuando tenía que estar. En la primera lectura, Pedro. Pues yo creo que ha atacado a todos, pero que hemos visto cómo ha habido alguno que se ha defendido durante mucho tiempo con caradura auténtica, como Ábalos. Ahora vemos a Santos Cerdán con la misma actitud, la de negar la mayor y la de además exponerse en los medios. No sé, creo que al final este es un primer capítulo de muchos otros que vendrán y que la mayoría en el Congreso va a seguir apoyando al gobierno y que tenemos pocas posibilidades de que esto cambie por muchos escándalos con los que nos sorprenda este señor. O sea, creo que estamos abocados a continuar la legislatura viendo cómo se van destripando de los unos a los otros y cómo van saliendo este tipo de cuestiones
de las que de alguna forma tampoco podemos dudar por sí. O sea, ya ha habido cuestiones que están judicializadas y que se está viendo que son verdad. El hecho de, por ejemplo, que dice que con Begoña Gómez había quedado una vez, pues a mí se me hace poco. Miraba que había una relación más íntima con la mujer del presidente, no sé, a la expectativa de lo que puede ir saliendo, y esa moción de censura que propone Feijóo y por hoy no va a contar con no va a contar con apoyos, desgraciadamente. Bueno, Ayuso decía hoy que si después de esto no existe ese apoyo, que tú crees que no lo va a haber, que España se había vuelto loca, más o menos venía a decir eso, Enrique. Mira, María, esto es muy triste. Yo esta semana delante del televisor con lo de Valencia he llorado muchísimo, viendo al pueblo valenciano dejado de la mano de Dios, de los políticos de aquí y de allí, de todos hablo, ¿eh? Entonces he mirado la hemeroteca, porque la memoria la tenemos frágil todos, incluido yo. Entonces me he leído un informe de la Universidad de Barcelona en el cual decía que del 2000 al 2020 ha habido 3.703 casos de corrupción política en España. Del 2000 al 2020, dato. Y luego he seguido leyendo. Y empezamos. Caso Fondos Reservados, caso Juan Guerra, caso Roldán, caso Naseiro, caso PSVGT, caso Malaya, caso Eres, caso Nos, caso Bárcenas, caso Puyol, caso Gürtel, caso Púnica. ¿Sabes qué tenían en común todo esto? Que al principio todo era mentira. Al principio no era nada verdad. Y al final, como siempre al final la verdad resplandece, ha sido verdad. Entonces, España, con una tasa de pobreza de riesgo del 20%, 70.000 riojanos y 9 millones de españoles, que sigan metiendo la mano en la caja todas estas personas, y que no pasa nada, y que tengan la cara de mentir y, ante todos los españoles, y que no se vayan a su casa, y que igual que a Feijóo, Bárcenas le costó la presidencia, creo, y no me voy a equivocar, que a Sánchez, Aldama, le va a costar la presidencia. De hecho, ayer leía un artículo de un periódico digital en el cual ya ha estado hablando estos días con las gentes del IBEX, con esto de los impuestos que va a crear nuevos, etcétera, y ya dejaba caer que no se iba a volver a presentar porque lo de su mujer le estaba afectando mucho. Yo, como de este hombre no me creo nada, pues bueno, dice que eso, pues lo dice. Pero en principio ya está bien. No podemos encontrar, como decía Sócrates, escondida por Grecia, no podemos encontrar en España un Rafa Nadal presidente de gobierno, un Gasol, el de Zara, ¿cómo se llama? El de Amancio Ortega. Amancio Ortega, que entrega dinero para que nos pongan, por ejemplo, en La Rioja escáneres y historias. Gente que venga a la política a servir a los españoles, que no tenga ganas de llenarse los bolsillos, porque es que al final ya he visto todos los casos que te he dicho, y dentro de 7 años o de 6 años pasará otra cosa, será el caso Pepito, y volverán a llevarse el dinero, que es que los españoles necesitamos gente buena, gente de verdad, un Gasol o un Nadal en política, un Amancio Ortega, gente, no sé, es que yo estoy harto de verdad, y sufro mucho, porque veo a la gente cómo lo pasa, a final de mes no llega, nos engañan como a chinos, y luego cada 4 años, y viven por el voto, que es lo que ha pasado en Valencia. En Valencia han estado pensando más en el voto de dentro de 2 años o 3 que en lo que le pasaba a la señora de Valencia, a su niño que ha perdido, a sus muertos, a sus negocios. Hombre, manda al del minuto 1, que tiene la culpa a todos, con lo de Galgos y Podenco. La culpa la tienes tú. No, la culpa la tienes tú. ¿Qué culpas? Vamos a ayudar, como hizo Felipe González en Bilbao, que eso lo hizo bien en aquella riada que mandó al ejército. Y siempre los que sufrimos somos los mismos. Ya está bien, necesitamos políticos de altura, políticos que trabajen por el pueblo, no gente que a la primera que caiga voy a ver lo que me llevo. Yo no sé si son 400.000, vamos, que se han llevado seguro, vamos, no tengo ninguna duda, pero mientras la gente pagando impuestos y sufriendo, necesitamos... Pero si al final la cantidad es lo de menos. Es lo de menos. Necesitamos políticos si al final de se altura. aprovecharon de una situación que estábamos en una pandemia, intentaron sacar provecho y ahí viene todo. Sacaron, sí. Lo sacaron. Necesitamos gente que Gracias a la quiera pandemia, su país, claro. no sé, buscar, no sé. Yo creo que para mí Rafa Nadal sería un gran presidente del gobierno. Bueno, y no de lo todo esto sabemos. no habría que sacar a Begoña Gómez de todo esto, lo digo porque es que le han pedido hasta el certificado de matrimonio, ¿no? A ver, yo no sé si es más culpable Begoña Gómez, Marlaska, Ábalos, Torres, el Coldo, no sé. Esto es un totum revolutum. Seguro que al final, como pasó con Juan Guerra, no hizo prácticamente nada, ¿no? Y parece que
pues igual ella no ha hecho prácticamente nada, pero ya la han hecho el Ábalos y compañía, y la Delci que vino a cenar, que al final no cenó, porque han contado 27 veces esa historia. Yo no sé si trajo los lingotes de oro ella, se llevó los lingotes de oro ella y se llevó el dinero. Ha habido un cambio de versiones. Ha habido continuo, 27 versiones. Y con Begoña Gómez estamos en lo mismo. Seguro, María, si que alguno de estos, la verdad. Sí, seguro que alguno de estos no ha hecho poco. Pero ¿qué es los otros, los demás, los que han hecho? Y al final pagan justos por pecadores. Joder, con Bárcenas lo mismo, es que ya está bien, necesitamos políticos de altura, políticos de verdad, que trabajen por el pueblo, que cuando pase una catástrofe como la de Valencia, que pasará, porque así es la vida, y con las danas y con la gota fría y con la capa de ozono más, pues gente que se ponga desde el minuto 1 a trabajar, a gestionar, gestores, que tiene que haberlos, que tiene que haber gente joven y tiene gente preparada por ahí para ocupar esos puestos. Que el problema es que en los puestos que están los que menos valen y los que menos saben gestionar. Y eso nos pasa cuando llega el caso, yo no sé, esto es que igual me pierdo 3 votos, es que si digo yo que he sido, es que si AEMED... Es que igual había que analizar las listas de los partidos políticos, ver la formación que tenían. Eso es. Porque si empiezas a ver los puestos a partir del 12... Yo haría por... No voy a hablar más. No, yo haría por distritos. Yo presentarme por mi distrito, de mi calle. Me presento candidato, que me voten mis vecinos, por ejemplo. Ese es el tema. Y bueno, como hacen en Estados Unidos. Igual podías... Yo creo que hay que cambiar el sistema. El sistema está corrupto, pero de arriba abajo. Esto no hay que lo cambie, porque ya te he dicho todos los casos que te he contado. Pero que es que esto, que es verdad, que seguramente saldrá Sánchez por Aldama, dentro de 4 o 5 años pasará otra cosa. Pero es que porque falta gente de altura, gente con yo creo capacidad. que hay que tener esperanza en que los casos salen y que la justicia funciona. Es la esperanza que tengo en el sistema, en que todos acaban entre rejas y acaban Claro que inhabilitados. Bárcenas fue a la cárcel y el Naseiro y el otro y el otro y el otro, pero... Sí que hay gente que por estar aforada parece que de momento se puede ir librando. Pero lo importante es que no se vuelva a repetir. Lo importante es que no se vuelva a repetir. Bueno, la avaricia está ahí. Pues habrá que poner un castigo más fuerte, ¿no? Cuando pasen estos casos, ¿no? No sé. Si tenemos esa gran lista como tenemos, quiero decir que al final en paga Roma, 1, paga 2, pero se habrán beneficiado. En Roma los políticos 300. para llegar al Senado tenían que pasar muchos filtros y muchas formaciones y muchas historias. Pues igual tiene que pasar aquí. A ver, usted qué tiene económicamente, usted qué tiene formalmente, educadamente, socialmente, currículum, y que necesitamos políticos de verdad, de altura, estadistas. Yo estoy de acuerdo. Sí, contigo, sí. ¿A que sí? Sí, sí. Bueno, y ahora, ¿cómo lo van a tener que probar? Porque claro, Santos Cerdá dice que todo lo que dice es mentira, pero igual dice que ha es dicho para Ábalos, salvarse Aldama. Igual que ha dicho Ábalos, negar la mayor, con la mayor jeta del mundo, salir a decir que todo es mentira sin ninguna prueba en contra tampoco. O sea, de lo que le están diciendo tampoco... Él dice, yo no he estado, yo no he pasado, yo no he cobrado. El abogado que es muy listo, el abogado de del Aldama. Esto es una estrategia, porque lo están jugando por el caso del gasoil, no por este tema, que es diferente. Entonces, bueno, canta un poquito para que te rebajen la pena y para que salgas confianza. Para mí lo ha hecho así. Tiene más cosas, O sea, seguro que tiene guardado bastante. Pero le beneficia cantar bastante menos que a otros. Sí, si él fuera político, seguramente el cantar, no cantar o el guardarse tendría mayores beneficios. El recorrido judicial de este tema tiene poco. Yo creo que es más el político. El político es lo que les va a costar a Sánchez y compañía. Pero ese recorrido político no va a tener un reflejo judicial para él. No lo va a tener, no lo va a tener. O sea, él no se va a aprovechar de que caiga no lo va a tener. El número 1, el 2 o el 3. No, y como Bárcenas cayó por aquel papeles de Bárcenas, 200.000. Es que aquí hemos visto un papel igual, una agenda igual. Saldrán. Hoy ha salido una agenda con anotaciones. Eso saldrá y ahí lo demostrará. Hoy ha salido. Ábalos, tanto. Koldo, tanto. Y saldrá de una forma o de otra, o con una grabación, que la UCO es muy lista. Más tarde o más temprano, que lo tendrá, saldrá. Y entonces se caerá Sánchez con todo el equipo y ya está, punto. Pero bueno... Bueno, Sánchez dirá que no conoce a nadie, incluso a su mujer. Ya lo van a conocer a él, ¿no? Sí. Pero todos estos casos que he dicho yo, que son miles y miles y miles y miles de millones de euros, que les han costado a los ciudadanos, fíjate lo que se podía hacer. Vuelvo a repetir, había algún sistema diferente para poder llegar a ser ministro o para poder llegar a ser diputado, que conozco al presidente de mi partido local o que soy amigo, primo, vecino. No, usted demuéstreme un currículum. Y en base a ese currículum le pongo aquí en este puesto.
porque es que hasta ahora esto se va repitiendo. Pero si los puestos que debieran ser con una reconocida solvencia están siendo cada vez más puestos políticos, pues es que estamos pervirtiendo, se está pervirtiendo el sistema hacia esto, hacia un amiguismo y nada más. Pues así nos va luego. Así nos va. Ante catástrofes valencianas, ante hechos como esto, ya no hay puestos técnicos, no hay puestos en los que se requiera un currículum. Tenemos el ejemplo de Coldo, de portero de discoteca. Número 2 de un ministerio. Yo hablaría por encima del secretario de Estado, yo creo. Yo hablaría con Amancio. De la calle Zabala de Bilbao. Yo hablaría con Amancio Ortega. Yo hablaría con Amancio Ortega y con el de los Carrefoures o como se llame este de Valencia. Y les diría, oye, hacer vosotros los del IBEX, algún agente del IBEX que está ahí de empresas importantes que está forrado, porque estos están todos forrados, porque estos ganan 25 millones de euros al año, o 6, o 4, o 14. Mira, hacer no sé, un partido por lo que tú quieras, pero o meteros vosotros ya que tenéis y aplicar lo que aplicáis en vuestras empresas en España. Eso es lo que falta. Buenos políticos, buenos gestores y gente honrada, que quiera su país. Bueno, pues... esto va para largo y si va a cantar... Esto como lo del PP, con Rajoy, hasta que apareció el papel y ya lo metieron con Rajoy. Por lo mismo. Esto tiene el papel ha aparecido ya, ¿eh? Que el papel ha aparecido. Sí. Bueno, ya han sacado la agenda con anotaciones que pone Coldo 100.000, no sé. Yo he dicho, exactamente la cantidad. PP cayó por Bárcenas, el PSOE caerá por Ábalos. Dicho está. Vamos con otro suceso de este fin de semana, que de eso tenéis aquí grandes aficionados al fútbol. Sí, lo doy yo. Y bueno, la última noticia es que la Federación ha suspendido de forma cautelar al delegado de la SDL femenino. La entidad ha comunicado a la Sociedad Deportiva Logroñés y al DUX la apertura de un periodo informativo para investigar los hechos del domingo en Prado Viejo. Un nuevo caso de agresión, de mal comportamiento en el campo. Hoy hemos hablado de las aulas, ¿no? Eso iba a decir yo. Es como lo de las aulas. Sí, mira. Esta historia se repite en Prado Viejo, no te creas tú que esto pasa cada 10 años. Esto pero en este caso ha sido muy llamativo porque intervinieron la Policía Nacional, la Policía Local, ¿no? Para separar. Mira, porque hay que dar formación a los futbolistas, a los niños, a los padres de los niños, a los entrenadores, a los jugadores, a los clubes, a todo el mundo. Formación de cómo se está en un campo de fútbol que tampoco sabemos estar. Como hubo tantos follones anteriormente en estos partidos, se estableció un protocolo que si seguisteis el Atlético Madrid-Real Madrid, en ese partido se siguió el protocolo. Cuando los ultras del Atlético tiraron y se paró el partido y metió a los dos equipos dentro el árbitro. Si esto pasa en un partido de alevines, si durante el partido hubiera pasado algo, el árbitro aplica el protocolo y mete a todos adentro. Y hasta que no se calme eso, no se empieza. Pero es que esto fue al final. O sea, no fue al principio. Cuando terminó el partido, bueno, pues ya se sabe lo que es en caliente. Pues un delegado de la sociedad le dijo al banquillo del DUS no sé qué, no sé cuántos, los otros no sé qué, no sé cuántos. El padre que estaba arriba, pues imagínate qué palabras pudieron haber sido, pues bajó y chileó. Y al final, pues llamaron a la policía, el tumulto. Parece que ha habido denuncias. Al haber denuncias, puede entrar el Tribunal del Deporte de La Rioja con graves sanciones, multas importantes, que pueden aplicarlas en cualquier momento. Lo digo para que la gente piensa que se va a ir de rositas. Pueden no irse de rositas. ¿Hasta dónde? Pues pueden 20.000, 30.000, muchos euros. Y luego otra cosa, y no poder ir a ver al equipo de tu hijo o a tu hijo durante 4 o 5. Yo sé que hay gente que ha estado sin ver fútbol por cosas de estas. Pero es al padre. ¿Y al delegado de la SDL? Al delegado de la SDL han abierto expediente disciplinar para ver la Federación Riojana de Fútbol, para ver hasta dónde ha llegado todo. Porque claro, el problema de estos temas es que uno dice una cosa y los otros dicen otra. Unos dicen ha empezado y los otros han empezado ¿no? Pero el tema de agresiones y en el tema del padre, la cosa está en el tema del Tribunal de Deporte de La Rioja. ¿Qué acciones toma? Yo en estos casos lo primero que haría, sin saber lo que ha pasado, estas personas que aunque oigan lo que es oigan y bajen abajo, no dejarles entrar a un campo de fútbol en un tiempo prudencial, porque no son actitudes. Fíjate al árbitro, si cada vez que le insultan bajaría el padre o la madre del árbitro a pegarle al de al lado, ¿no? Que le dice. Entonces, se han establecido protocolos, medidas. Si ocurre durante el partido, no pasa nada, porque el partido se interrumpe o se suspende. Sí. Pero claro, si ocurre al final ya se pierde un poquito todo, ¿no? Pero en principio se están tomando
declaraciones a unas partes y a otras. La Federación Riojana de Fútbol, con la que he hablado, ha mandado todo a la Dirección de Deportes a ver qué aplica, o que al final me han dicho a última hora de la tarde que estaban entre los dos clubes intentando ser buenos, mediar, para que la cosa no vaya a mayores, intentar que no se quede en nada. Pero lo importante es la formación. La formación, formación y formación a todos los niveles. Yo creo que uno de los valores del deporte es el respeto. El respeto. Y si los que están llevando un equipo como es el delegado de la SDL y un padre que es el que tiene que educar a su hijo no tiene respeto ni por las personas que están allí participando en el encuentro, ni por sus hijos ni por el equipo, yo directamente los expulsaría a los dos, pero para siempre. Directamente. Porque creo que no es un ejemplo para toda la cantera de chavales y de niñas que están empezando en el fútbol y en cualquier deporte. Es cierto. Porque estos encontronazos que hay en Prado Viejo también los hay en los polideportivos en baloncesto. En baloncesto, en balonmano. De insultos al árbitro, de insultos al otro equipo, de insultos entre banquillos que ellos sancionarían. Me imagino que lo habéis oído. La seleccionadora nacional, Montse Tomé, dio la lista ayer. Quien no va es Jenny Hermoso. Misa y no sé quién es la otra, por mal comportamiento. Y creo que es lo que deberían de aplicar desde la cantera y sobre todo fomentar el respeto. Yo los echaría directamente y que no vuelvan a ver un partido ni que vuelvan a ver a sus hijos. Te digo una cosa, en categorías inferiores yo no pondría ni resultado. O sea, ya sabes que los resultados te gano de perdido, nada. 0-0. O sea, aquí no contamos ni puntos, ni resultado, ni nada. Para que no haya y cuando se pierda, obligar a los chicos a darle la enhorabuena al que ha ganado y darse la mano, como hacen en tenis, como hacen en el fútbol profesional cuando se ven al principio, y no haber resultados y no hay competencia. Educación. Esto es para educar, saber perder, porque el fútbol, si lo sabes cómo lo orientas como educación y sabes perder, eso te lleva muy bien para la vida, para otras cosas. Pero no me acuerdo cuántos casos ha habido, pero de estos hemos tenido unos cuantos. Muchos. Lo que pasa que el fútbol, como el deporte tal, es un altavoz que se extiende más, pero en balonmano, en baloncesto, en lo que tú quieras, así de conflictos. Los padres tienen que educarse también en el tema de la formación. Los padres es principal que vayan a los campos, a las canchas, con otra actitud. ¿Sabes lo que les pasa? Que todos piensan que tienen al hijo que es Maradona, o que es Ronaldo. Estamos hablando ya de tópicos, ¿no? Si el deporte no te sirve para mejorar en tu día a día, en tus estudios, en tu relación, aprender a jugar en equipo, a convivir, pues ¿de qué te va a servir el deporte? Porque Maradona no vas a ser. Entonces, si no recogemos las cosas buenas que tiene el deporte en cuanto a convivencia, socializar, ¿de qué sirve el deporte? Igual es mejor otra actividad. De nada. Extraescolar, no el deporte. Yo he acudido durante varios años a partidos de baloncesto. Y llegaban a perder a puntos 100, 10 o 20. Pero era ver a las niñas cómo disfrutaban jugando al baloncesto, que acababan de empezar. Yo quitaba el marcador, lo borraba, lo apagaba. Una vez que ya han llegado ¿Cuánto habéis perdido hoy? Tanto, ¿cuánto habéis perdido hoy? No, pues si no pasa nada, si vamos a jugar, ya mejoraremos. ¿Pero tú te crees que todos los padres que pierde el equipo 100 se ensañarían con el otro equipo, con el árbitro? No tendría ningún sentido. Si al final es el respeto lo que hay que fomentar. Y al final darse la mano al equipo que te ha ganado, y tener amigos y hacer... Y deseando volver a entrenar para mejorar. Ese es el tema. Socializar, es verdad. Pues algo estamos haciendo mal también. En la educación. En el fútbol, en las canchas de baloncesto y en los campos de fútbol. Vamos a ver si... Que la política se traslada luego a todo, Esa tensión política que estamos viviendo se traslada a todo. De todas formas, son los peores años de mi democracia española, los peores años en España y en el mundo, porque fíjate, estamos en puertas de una posible guerra mundial, que ya cuando he visto esta mañana que están repartiendo en Suecia y en Finlandia libritos ante una posible amenaza. ¿Cómo? Yo digo, pero esto me está pasando. Yo me levanto por las mañanas y veo estas cosas de la guerra mundial, de los misiles, de lo que pasa en España, de lo del Ábalos y compañía. Digo, pero estoy durmiendo, estoy soñando, o que esto es verdad. Es horrible lo que está ocurriendo. Los peores momentos en mi vida ¿Qué recuerdas, los peores momentos, para mí sí. Por aquí también notáis la tensión general y la falta de valores al final se traslada a todo, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a los tres. Nos vemos en una próxima ocasión y a ver si hay mejores noticias, ¿no?
A ver qué pasa. Esperemos, yo no Confiamos en ello. Yo no tengo mucha fe, pero bueno. Bueno, ya veremos a ver lo que pasa. Lo comentamos estos días muchísimo, que las noticias van a tal velocidad que una semana estás hablando unas devoran de una a cosa las otras. y de repente estás hablando de otra totalmente distinta. Pero bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches. María. Bueno, pues descansen y nosotros nos vemos el próximo lunes aquí, como siempre, a partir de las 9 de la noche. Les dejamos ya con Kevin. Adiós.